Maximiliano Esbarbio Zuna es analista internacional, lo sumamos directamente desde Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas noches. Qué bueno que nos acompaña. Le preguntamos directamente por qué Boris Johnson se niega a dar su respaldo a cualquier candidato que compita para reemplazarle como primer ministro del país. En su criterio, ¿cuál de los 8 candidatos pudiera ser el que tenga mayores probabilidades de alcanzar estos apoyos necesarios para ese alto cargo? En primer lugar, Boris Johnson no ha perdido su autoridad dentro del mismo partido conservador. Por eso, cualquier candidato que él nomine no va a tener posibilidades, porque en este momento hay una gran política de anti-Boris Johnson dentro de las filas conservadoras y también dentro de la sociedad británica, ¿no? Porque antes de la guerra entre Rusia y Ucrania ya había desabastecimiento por las políticas del Brexit llevadas al extremo encabezadas por Boris Johnson. Recordemos que los trabajadores del sector alimenticio, de los camioneros que repartían los alimentos y la canasta básica, había faltantes de estos trabajadores porque muchos eran residentes o nacionalizados, digamos, de la Unión Europea. Entonces no podían seguir trabajando en el Reino Unido. Digamos, el Brexit tan duro aplicado por Boris Johnson fue un boomerang que lo llevó a la primera magistratura, pero sin embargo también y provocó que una gran crisis económica que se agudizó con la pandemia y ahora con la guerra entre Rusia y Ucrania. Así que este boomerang produce que Boris Johnson no haya perdido la credibilidad dentro de las filas conservadoras. Yo creo que la principal candidata puede llegar a ser Penny Mordaunt, que es la ministra de Estado, porque es la única que no se manifestó a favor del Brexit duro. Ninguno de los candidatos está a favor de un Brexit duro, pero la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea no puede ser deshecha tan fácilmente como se produjo, porque eso traería otro caos. Hay que saber manejar la crisis y atacar punto por punto todo lo que no ha respetado Boris Johnson en el acuerdo que firmó con Bruselas y también todo lo que ha traído mucho malestar económico, como huelgas, una altísima inflación que este año se pronostica en más del 11%, costo de la energía y de los alimentos. Entonces, el ministro Sunak, el ex ministro de Economía, no creo que tenga tampoco muchas posibilidades por este mismo plan económico y tuvo que renunciar también por los escándalos. Y quizás Liz Truss, la canciller, puede llegar a tener posibilidades, pero yo me juego más que nada por Penny Mordaunt. Correcto, entonces avanzamos en algo más. Nos queda tan solo un minuto, pero quisiera preguntarle hasta qué punto estos escándalos de corrupción, los abusos sexuales y este comportamiento ilegal que ha sido permitido por parte de Johnson se han convertido en un catalizador para su salida del poder. ¿Qué implicaciones ha generado la inestabilidad que lega esta administración para el futuro de este partido conservador británico? Creo que parcialmente influyeron, porque si la economía fuese bien, yo creo que pasaría a un segundo plano los escándalos de corrupción, los escándalos, el Partygate durante la pandemia, los escándalos sexuales de sus legisladores. Yo creo que pasaría a un segundo plano, pero como la economía está mal, yo creo que el nuevo primer ministro, si logra pagar el costo político y enmendar la crisis creada por el Brexit mal empleado, era una profecía autocumplida fue lo del Brexit porque se sabía que iba a fracasar, sigue teniendo apoyo en algunas bases porque hay muchos ciudadanos británicos que sostienen que los extranjeros les quitan el trabajo, lo que no es cierto porque hay faltante de trabajo, como dije antes, pero la Unión Europea le está abriendo las puertas al nuevo primer ministro, sea quien sea, para volver a una cooperación económica, política y sobre todo para resolver el tratado entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. Si eso no lo resuelven, se crean las condiciones para que ambas Irlandas se fusionen en un nuevo país. También es muy importante el referéndum que se va a realizar en Escocia el año que viene. Si el nuevo primer ministro no atiende este tema, es muy probable que Escocia se independice y vuelva a la Unión Europea. Son varios temas. Depende cómo se resuelva el tema del Brexit, un Brexit más suave y la cooperación con Europa es el desafío que tiene el nuevo primer ministro. Varios temas, todos en desarrollo y habrá mucha lluvia por llegar hasta septiembre. Gracias por acompañarnos, Maximiliano. Hasta un próximo